Em, bueno, como bien dijo Luciana, hoy les voy a contar un poco todo lo más posible sobre mi trabajo final de licenciatura, titulado Estudio espectroscópico de cúmulos estelares pertenecientes a las nubes de Magallanes. Los parámetros astrofísicos y espectros patrones son lo que hemos estudiado. Realicé este trabajo acompañada y dirigida por la doctora Andrea Ahumada y también por el licenciado Simón Di Federico. Bueno, esta presentación va a estar organizada de esta forma. Primero voy a hacer una introducción haciendo un breve repaso sobre lo que ya expliqué en mis primeros seminarios, un poco de contexto teórico, algunas definiciones que nos van a hacer falta para poder entender lo que estuvimos haciendo. Después voy a contarles un poquito sobre las observaciones, la técnica que aplicamos, cómo hicimos las observaciones, dónde las hicimos, cómo reduje los datos, que también es algo que conté en mi segundo seminario, pero vamos a hacer un leve repaso también. Después les voy a contar un poco sobre la determinación de parámetros, cuáles son los métodos que hemos usado para poder determinar los parámetros, los resultados y la discusión, que por suerte han sido muy buenos resultados, así que esa es mi parte favorita. Y por último, las conclusiones y las perspectivas que tenemos para seguir trabajando. Bueno, todas las imágenes que ustedes van a ver en esta presentación son auspiciadas por mí. Las saqué en mis viajes a hacer las observaciones a Casleo, así que esto también es muy importante. Bueno, como todos sabemos, o si no sabemos no importa, las estrellas se agrupan de diferentes formas. Tenemos grupos de constelaciones, asterismos, asociaciones estelares y cúmulos estelares, que son el objeto que hemos decidido estudiar. Pero ahora bien, yo espero poder convencerlos por qué es tan importante estudiar estos objetos, ya que solo contribuyen a los estudios astrofísicos que hemos realizado, sino que también colaboran a muchas otras áreas de la astronomía que son muy importantes, como son la astronomía galáctica y la extragaláctica, ya que los cúmulos estelares son los bloques fundamentales de las galaxias. Sirven para poder caracterizar las galaxias, para poder describirlas, para estudiar sus propiedades astrofísicas, su historia de evolución. Por otra parte, en el aspecto dinámico, la interacción entre las galaxias deja marcas y deja huellas en los cúmulos. Entonces, estudiando los cúmulos también podemos obtener esa información. Y finalmente, en lo que más vamos a hacer énfasis en este trabajo, que es que permiten verificar los modelos de formación y evolución de estrellas, la comprensión de cuándo, cómo y por qué es que se forman estos grupos. Y además, un beneficio muy importante es que cubren una amplia gama de masas y de tamaños, y además de escalas de densidad. Entonces eso nos permite tener un espectro de características y propiedades astrofísicas para poder estudiar los objetos. Bueno, bien. Primero que nada, antes de comenzar, seguramente que las personas que me he cruzado durante todo este camino ya me han escuchado contarles muchas veces que es un cúmulo estelar, pero me parece muy importante que tengamos en cuenta que son un grupo de estrellas que están ligadas gravitacionalmente. Pueden contener entre decenas hasta cientos de estrellas y en general las asociamos con poblaciones estelares simples. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a asumir que este grupo de estrellas que forma un cúmulo nació de la misma nube molecular, es decir, tienen la misma composición química, y además nacieron al mismo tiempo. Entonces van a ser estrellas coetáneas. Esta es la definición que usa Katang-Gaudin en su trabajo de 2022 y es la definición que vamos a usar nosotros en este trabajo. Hay otras definiciones, pero todas están atravesadas por estas bases principales de definición y de características de estos objetos. Bien,
Además, otra cosa importante que para tener en cuenta es que los cúmulos estelares los podemos clasificar en principio en extragalácticos, como podemos ver acá a la izquierda, y los galácticos, como podemos ver a la derecha. Nosotros en particular hemos estudiado cúmulos extragalácticos. Eso quiere decir que son cúmulos que pertenecen a galaxias distintas a la nuestra, en particular las nubes de Magallanes, ¿sí? Hay otros cúmulos que pertenecen a nuestra galaxia y una clasificación que ya queda un poco antigua, pero es muy conocida, es la subdivisión entre globulares y abiertos, que aplica solamente a los cúmulos de la Vía Láctea. Entonces, bien, vamos a estudiar cúmulos estelares y son cúmulos extragalácticos, porque como les contaba, pertenecen a las nubes de Magallanes. Aquí tenemos una bella imagen de la nube mayor y acá tenemos la nube menor. Pero es importante que tengamos en cuenta que estas nubes, estas galaxias, están sumergidas dentro de un sistema, ¿sí? No están aisladas, sino que hay que tener en cuenta que son parte de un sistema que interacciona dinámicamente. Todavía no entendemos muy bien cómo es que se da esa interacción, eso está en estudio, hay varias teorías, pero fíjense que acá hay un puente que que une las dos nubes, esta es la nube mayor, la nube menor. Tenemos el brazo principal, la corriente magallánica, acá tenemos la Vía Láctea. Entonces, fíjense que todo este gas, que es lo que predomina en estos otros componentes del sistema magallánico, está en interacción e incluso ya se han encontrado diferentes brotes de formación estelar en esta parte del sistema magallánico. Entonces es importante entender que si bien yo voy a estudiar objetos que pertenecen a estas galaxias, están dentro de todo este sistema que los afecta también. Bueno, acá tenemos un poquito más ampliadas las imágenes de cada una de las galaxias. De este lado la nube mayor, fíjense que tiene como una barra en el centro o como una concentración. De esta forma se agrupan las regiones de formación estelar. Acá tenemos la nube menor, que justamente, como su nombre lo indica, es de menor tamaño, se encuentra a mayor distancia que la nube mayor. Es es más pobre en metales que la nube mayor. Bueno, y estos van a ser los grandes protagonistas, las grandes protagonistas de este trabajo. Bien, como pueden ver acá a la derecha, les presento la distribución en el cielo de todos los cúmulos que catalogó Vica y colaboradores en el 2008. Fíjense que cada puntito negro que podemos ver acá es un cúmulo, ¿sí? Y los puntos azules son los cúmulos que ellos estudiaron en particular y los puntos rojos son los centros de las galaxias, los centros que ellos asumen de la galaxia. Fíjense cómo, si volvemos a la imagen anterior, la distribución de los cúmulos ya da características sobre la morfología propia de que tienen estas galaxias. Acá solamente estamos mapeando los cúmulos y ya podemos ver cómo la forma que tienen estas galaxias. Bien, este es el catálogo más completo que hay hasta el momento de cúmulos estelares. Aproximadamente 3.700 cúmulos fueron los que catalogaron. Y bien, más o menos 3.000 son pertenecientes a la nube mayor y 600 aproximadamente de la nube menor. Fíjense que también hay algunos cúmulos en el puente, que les mostraba anteriormente, que es el que está entre las dos nubes. Bueno, bien, haciendo un poco de, ese fue un poco el resumen o la introducción con algunos conceptos muy importantes. Ahora les voy a contar cuáles fueron los objetivos que nos planteamos en este trabajo. Primero y principal fue realizar observaciones espectroscópicas de 10 cúmulos de las nubes de Magallanes. Tuve la suerte de poder observarlos yo, tanto de forma remota como de forma presencial en el observatorio, así que son observaciones propias, tanto mías como de Andrea. Y estos espectros, a partir de estas observaciones, la idea era obtener espectros integrados reduciendo las imágenes, lo cual también planteó un desafío porque la reducción de imágenes no
No es algo sencillo, como ya les voy a contar un poco más adelante. Otro de los objetivos es medir los anchos equivalentes correspondientes a algunas líneas y algunos perfiles espectrales, que también ya les voy a contar para qué nos va a servir eso. Por otra parte, a partir de esos anchos equivalentes, vamos a determinar parámetros astrofísicos y también usando algunos otros métodos vamos a determinar los parámetros astrofísicos de cada uno de los objetos de mi muestra. Bien, también vamos a presentar un nuevo ajuste de anchos equivalentes en función de la edad. Lo hemos actualizado respecto al que había en literatura. Y la idea también era construir nuevos espectros template o espectros patrón para colaborar y aumentar, completar la base de espectros que hay en las librerías que ya existen. Y por último, queríamos estudiar la existencia de poblaciones múltiples, o sea, poblaciones de diferentes características. Bueno, bien, acá tenemos otra foto de un amanecer del Casleo para contarles un poco sobre las observaciones que realizamos. Las técnicas observacionales a grandes rasgos las podemos agrupar de estas dos formas. Por un lado tenemos la fotometría y por otro lado tenemos la espectroscopía. Ambas pueden realizarse de manera integrada o de manera no integrada. En nuestro trabajo hemos realizado espectroscopía integrada. Y todo el contexto o la gran mayoría de contexto en la literatura que hay sobre estos objetos, los objetos particulares de mi muestra, solamente tienen estudios fotométricos integrados. Así que esto es también fue un gran desafío. Entonces, bien, la espectroscopía integrada es una técnica observacional que permite estudiar cúmulos estelares, pero también permite estudiar otros objetos de diámetros angulares pequeños y a partir de la cual uno puede obtener los diferentes parámetros o información muy confiable de los objetos que estamos estudiando. Bien, ¿cuáles son las ventajas? ¿Por qué hacerlo con espectroscopía y no usar fotometría, por ejemplo? Una de las grandes ventajas que tiene es que esta técnica está libre de asumir modelos, ¿sí? Algo que es muy importante porque a partir de las observaciones vamos a directamente obtener parámetros, ¿sí? Solamente necesitamos edad y metalicidad para caracterizar y no tenemos que hacer asunciones sobre los modelos de atmósferas estelares, sobre la tasa de formación estelar. Entonces, eso es un gran beneficio que tiene la espectroscopía integrada. Además que permite el estudio de las poblaciones estelares múltiples, ya que el espectro es como si fuese la huella digital de los cúmulos estelares. Entonces, tener el espectro de un cúmulo es tener mucha información. Bueno, además permite estudiar las poblaciones que tiene ese objeto en sí mismas, ¿sí? Bueno, bien, entonces, ¿en qué consiste? Esto es NGC 1826, es uno de los cúmulos de nuestra muestra. Y en rojo, en este cuadrado, les muestro la zona que observamos. Entonces, el objetivo de la espectroscopía integrada es obtener un espectro de todo el sistema estelar, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Ubicamos la ranura, ¿sí? La ranura del espectrógrafo, la ubicamos en alguna región, en general donde empieza a estar más compacto y es más brillante, ¿sí? Recordemos que estos objetos están muy lejos, así que necesitamos que nos llegue la mayor cantidad de luz posible. Y luego esta rendija la vamos moviendo de esta manera, de manera de hacer un scanning, ¿sí? un escaneo de todo el cúmulo. Entonces después lo que obtenemos es en cada una de las regiones que fuimos escaneando, tenemos un espectro que luego combinamos, luego de reducirlo, lo combinamos y obtenemos el espectro integral final, ¿sí?
Acá parece muy sencillo, pero son muchas horas desde que uno tiene esto hasta que uno puede tener el espectro final, ¿sí? Bien, entonces, tenemos la rendija, hacemos el escaneo y obtenemos el espectro integrado final del objeto. Este proceso lo hicimos varias veces con cada cúmulo y con todos los cúmulos, ¿sí? Bien, bueno, ahora acá con la cordillera de fondo vamos a hablar un poquito sobre cuáles son los objetos que hemos estudiado. Acá a la derecha les presento sobre la distribución espacial de los cúmulos que estudió Vika y colaboradores en 2008, que es el que les mostré en principio. Están marcados en negro los cúmulos que estudiamos en este trabajo, ¿sí? Podemos ver que tenemos un cúmulo perteneciente a la nube menor y los otros 9 son de la nube mayor. Acá tenemos sus coordenadas también. Y acá tenemos una imagen de cada uno de ellos, ¿sí? Desde L41, acá fíjense cómo cambia estos dos cúmulos, seguramente son los que más llaman la atención. Ya vamos a ver que también nos han llamado la atención por los resultados que hemos obtenido de ellos. Bien, para poder hacer las observaciones, acá a la derecha es una foto que le puede sacar al telescopio Jorge Sade del Casleo, tiene un diámetro de 2,15. Yo me veía, creo que hasta por ahí, al lado. Realmente es un instrumento al cual le hemos podido sacar mucho provecho. Hemos usado su espectrógrafo REOSC en modo dispersión simple. Y acá tenemos las otras características de la configuración. ¿Sí? Acá tenemos el tamaño de la ranura, que les pude mostrar recién. La resolución espectral que logramos es de 17 Armstrong. Y la red que usamos es la de 300 líneas por milímetro. Entonces, bien, acá a la derecha les muestro en una tabla cada una de las fechas en las que observamos los objetos, los tiempos de exposición total de cada uno, eso quiere decir cuánto tiempo estuvimos observando cada uno de los objetos, y la relación señal-ruido, que bien, nos dice qué tan bueno es lo que estuvimos obteniendo, ¿sí? A grandes rasgos. Nos fijemos que los valores van desde 20 hasta 60, el más bueno, y las observaciones las realizamos en los años desde los años 2019 hasta 2022, que esas son las que realizamos juntas con Andrea. Bien, para poder reducir los datos usé el programa iRAF, pero en su versión PyRAF, que quiere decir que en el entorno Python usé iRAF, ¿sí? Las características son muy parecidas. Y acá les presento cuál fue el proceso de reducción. Ahora no me voy a tener mucho en esto, esto lo conté bien en mi segundo seminario, pero lo importante es que sepan que yo me encargué de hacer cada una de las reducciones de cada uno de los cúmulos. Muchas veces. Bien, bueno, después de pasar por el proceso de reducción, obtuvimos los 10 espectros integrados. Fíjense que acá en el eje X tenemos la longitud de onda y en el eje vertical tenemos el flujo normalizado y desplacé por diferentes constantes cada uno de los espectros para que los podamos visualizar mejor. Fíjense cómo acá ya encontramos diferencias, ¿sí? Las pendientes que tiene el continuo de los diferentes objetos no es la misma. La profundidad de las líneas, acá yo marqué las líneas de Balmer, ¿sí? En particular, fíjense que hay uno de los objetos que tiene la línea en emisión, mientras que los otros no. Esta en la región más azul, fíjense que también son un poco más ruidosos los espectros. Eso también tiene que ver con la calidad que tiene el CCD de Casleo, ¿sí? Que tiene un poco baja la resolución en la parte azul. Por suerte eso no nos dio tantos problemas. Entonces, estos son los objetos, ¿sí? Los espectros integrales finales. Bien, entonces ahora les voy a contar un poco cómo fue la determinación de parámetros. La determinación de parámetros la hicimos con estos métodos que les presento aquí. Primero que nada, lo cual conté en mi primer seminario, aplicamos los métodos de anchos equivalentes. A través del uso y la medición de anchos equivalentes, apliqué el método de Vika y Aluan,
un ajuste analítico y un diagrama diagnóstico que fue presentado por Santos y Piatti en 2004. En mi segundo seminario, en la segunda parte, conté un poco sobre el método de ajuste por template, ¿sí? Que lo implementamos a través del programa FISA. Y finalmente, el último método, que es el que les voy a contar un poco más ahora, es la síntesis espectral y fue aplicada con el programa Starlight. Bueno, bien, entonces, para hacer un leve repaso de qué se trata cada uno de los métodos, el método de anchos equivalentes es básicamente poder aplicar o usar esta tabla, ¿sí? Nosotros medimos los anchos equivalentes de las líneas de Balmer, acá tenemos cada una, H alfa, beta, gamma y delta, y de acuerdo al valor que obteníamos, veníamos a esta tabla y nos fijábamos cuál era la edad que correspondía, ¿sí? Bien, el método diagrama diagnóstico, este es el diagrama propuesto por Santos y Piatti. Fíjense que en el eje vertical tenemos la suma de los anchos equivalentes de las líneas metálicas y en el eje X tenemos la suma de las líneas de Balmer, ¿sí? Ellos, en lugar de usar, como en esta tabla, el valor del ancho equivalente de cada línea, proponen reparametrizar y usar una suma de ellas, ¿sí? A la derecha les presento el mismo diagrama, pero con los cúmulos de la muestra marcados con los valores que obtuvimos. Fíjense que sin querer queriendo obtuvimos un cúmulo por lo menos en cada región, lo cual eso nos puso muy contentas porque teníamos un representante al menos de cada una de estas regiones del diagrama. Bien, Santos y Piatti proponen un ajuste que realizan para la suma de las líneas metálicas y las sumas de las líneas de Balmer relacionadas con la edad. Ellos proponen un ajuste, pero en su muestra tienen cúmulos abiertos, ¿sí? O sea, pertenecientes a la Vía Láctea, y cúmulos de las nubes de Magallanes también. Entonces su muestra les arroja un ajuste, los puntos rojos son la muestra de Santos y Piatti, y fíjense que la línea roja es el ajuste que obtienen ellos, ¿sí? Entonces, luego lo que hacen es, para un objeto nuevo, buscar acá cuánto les dio la suma de los anchos equivalentes y con este ajuste determinan la edad. ¿Cuál fue el problema o un desafío? Es que nosotros nos tomamos el trabajo de reproducir estos resultados, lo pudimos hacer bien, pero en el momento en el que solamente usamos una muestra de cúmulos estelares de las nubes de Magallanes, o sea, no tuvimos en cuenta cúmulos de la Vía Láctea, el ajuste era el azul, ¿sí? Entonces fíjense que no es lo mismo ajustar una muestra con cúmulos abiertos y cúmulos de las nubes de Magallanes que con cúmulos solamente pertenecientes a las nubes de Magallanes. Y la diferencia es bastante, ¿sí? Es notoria, es significante. En los dos gráficos se presenta lo mismo, este es para la suma metálica y este es para las líneas de hidrógeno. Entonces, teniendo esto en cuenta, es que planteamos un nuevo ajuste, ¿sí? Y tratamos de ampliar la muestra de cúmulos estelares de la nube de Magallanes lo más posible para poder hacer un ajuste robusto, ¿sí? Nuestro grupo ha estudiado ya más de 75 cúmulos estelares de las nubes de Magallanes, midiendo los anchos equivalentes de las líneas, teniendo en cuenta el mismo criterio, ¿sí? Porque para medir los anchos equivalentes uno usa diferentes herramientas y está bastante atravesado por el criterio de quien mide, ¿sí? Entonces todo nuestro grupo analizó en aproximadamente 75 cúmulos, entonces todos esos cúmulos que están analizados de la misma forma, los juntamos y hicimos el nuevo ajuste, ¿sí? Fíjense que el nuevo ajuste es el que está acá en el medio, tenemos el ajuste de Santos y Piatti en rojo abajo y el ajuste en violeta, que no se ve muy violeta, pero es el superior, sería el ajuste juntando la muestra de Santos y la nuestra, ¿sí? Entonces, estas son las ecuaciones que propusimos para estos dos ajustes, tanto para las sumas metálicas como para las líneas de hidrógeno.
Entonces, las determinaciones de edades con estos ajustes, nosotros usamos el nuevo, ¿sí? Dejamos de lado el de Santos y Piatti y usamos este nuevo ajuste porque los errores que arrojaban los valores de la edad con este ajuste eran mucho menores que los determinados con el ajuste de Santos y Piatti. Bien, otro de los métodos es el ajuste por template. Voy a tomar agua para que no me reten tanto. Bueno, bien. Entonces, este otro método es el ajuste por template y lo que permite es, a través de un espectro patrón, que un espectro patrón o template en inglés, es un espectro real construido, ¿sí?, a partir de las combinaciones de espectros integrados de cúmulos observados que tienen metalicidades y edades similares, ¿sí? Entonces yo tengo un template, tengo un espectro al cual sé cuál es su edad y sé cuál es su metalicidad. Entonces va a ser mi referencia. Entonces, de esta forma, usando el programa FISA, desarrollado por Benítez Dambay y colaboradores en 2012, nosotros aplicamos este ajuste y pudimos asociar a cada uno de nuestros espectros integrados observados un template, ¿sí? Entonces, de esta forma, veíamos cuál era el mejor ajuste. Fíjense que acá tenemos en verde es el flujo, en blanco tenemos el espectro template, ¿sí?, es decir, el que pertenece a la librería del que conozco los parámetros, y en rojo tenemos el espectro observado. Entonces fíjense que acá presenta un buen ajuste, hay un buen match, por lo menos en la parte roja. Y fíjense que el residuo, ¿sí?, que es la diferencia que hay entre los flujos de estos dos espectros, en el azul no parece ser tan bueno, pero en el rojo es bastante bueno, ¿sí? Entonces, aplicando este método a cada uno de los cúmulos, obtuvimos otra edad y además pudimos obtener el enrojecimiento, que es otro de los parámetros que queríamos determinar de los objetos. Acá les muestro un ejemplo un poco, que se ve un poco mejor. Este es 1866, es uno de los cúmulos que en las primeras diapositivas era uno de los más grandes y los más brillantes, que yo les dije que iba a ser protagonista. Este es el espectro observado en negro. En espectro en rojo es justamente el espectro observado pero desenrojecido. Y en azul tenemos el template que encontramos de la librería, que en realidad nos propone el programa, que mejor ajusta a este espectro. Fíjense que acá tenemos el flujo residual y yo en principio diría, comparado con el que tenemos acá, que este ajuste no está muy bueno, que digamos. Pero hicimos varias pruebas y nos dimos cuenta que si lográbamos ajustar bien la parte azul del espectro, nos quedaba medio feo, por decirlo de alguna forma, la parte roja, ¿sí? No ajustaba bien la parte roja. Mientras que si lográbamos ajustar bien la parte roja, la parte azul no ajustaba, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, algo está pasando acá, ¿sí? Así que empezamos a prestar un poco más de atención y a este cúmulo en particular tiene evidencia de poblaciones estelares múltiples. Entonces, acá podemos ver claramente cómo hay una población que va a tener un continuo de forma con esta pendiente y otra población que va a tener otro continuo con otra pendiente, ¿sí? Entonces, de esta forma, nosotros sin saber previamente que este cúmulo tenía poblaciones estelares múltiples, las encontramos con este primer método y luego lo corroboramos con la literatura de que realmente tiene poblaciones múltiples este cúmulo. Bien, el otro método que utilizamos es la síntesis espectral. La síntesis espectral, justamente la palabra síntesis es la composición de un todo mediante partes, ¿sí? Lo que hicimos es sintetizar un espectro patrón, a partir de la combinación de diferentes poblaciones estelares simples, ¿sí? Eso lo hace un programa. Pero se puede hacer de
dos formas diferentes la síntesis espectral, de forma empírica o de forma evolutiva. ¿Qué quiere decir cada una de ellas? La forma empírica de hacer la síntesis es modelar el espectro observado como combinación de espectros individuales de estrellas o de otros cúmulos, pero la base que yo voy a usar es de espectros observados, ¿sí? Es de espectros reales. Mientras que la síntesis evolutiva, uno sintetiza los templates, pero a partir de justamente asumir algunos modelos, ¿sí? Lo hace de forma teórica, que le decimos. Entonces tenemos la función de masa inicial, la tasa de formación estelar, todo lo que yo les mencioné que es necesario modelar previamente para poder sintetizar de esta forma los espectros. Entonces, los beneficios que tiene tener una biblioteca creada a partir de la síntesis evolutiva es que uno tiene un rango de edades amplio y completo, al igual que con las metalicidades, pero el problema es que a veces no reproducen realmente lo que observamos o lo que encontramos cuando realizamos observaciones. Entonces es por eso que también tenemos bibliotecas empíricas a partir de espectros observados. Entre las dos hay muchos trabajos que tratan de comprobar o de verificar cuál de los dos tipos de síntesis es mejor, pero todos concluyen en que son las dos igualmente importantes, ¿sí? Que justamente, como les contaba antes, una amplía los rangos y la otra aporta el factor de qué es realmente lo que estamos viendo. Entonces, nosotros vamos a usar la síntesis empírica, ¿sí? El programa que vamos a utilizar, que es Starlight, está basado, tiene su librería creada con espectros de poblaciones estelares simples de reales, ¿sí? O sea, son espectros reales observados. Bien, las poblaciones estelares que yo les vengo contando hablando de simples, de múltiples, la diferencia que tienen es que las poblaciones estelares simples tienen la misma composición química inicial, las estrellas, nacen al mismo tiempo y de la misma nube molecular. Entonces, tienen la misma edad. Y es lo que charlamos al principio, que es el ejemplo de lo que son los cúmulos estelares, o lo que creíamos que eran en principio los cúmulos estelares. También algunas galaxias elípticas presentan estas características y algunas galaxias enanas. Y por otra parte tenemos justamente la contracara, ¿sí? Las poblaciones estelares múltiples, que tienen diferentes composiciones químicas las estrellas, nacieron en diferentes momentos y los ejemplos más evidentes son las galaxias espirales y por lo que encontramos también lo serían algunos cúmulos. Bueno, bien. Ahora les voy a contar un poco sobre cómo funciona este programa que hemos utilizado para hacer la síntesis empírica. Lo que hacemos es ajustar los espectros observados como una combinación lineal de espectros de poblaciones estelares simples. Y las características que tiene este programa es lo que hace es modelar, o sea, sintetiza un espectro modelo que tiene esta forma, ¿sí? Acá tenemos por sus siglas en inglés poblaciones estelares simples, ¿sí? Para cada una hace una combinación de las poblaciones estelares simples y sintetiza un espectro modelo. Y luego lo que hace es hacer un ajuste para minimizar este parámetro, el parámetro de chi cuadrado, que está dado como la sumatoria para cada longitud de onda. Lo que hace es hacer la diferencia entre el flujo del espectro observado y el flujo del espectro modelo que hizo el programa. Y lo normalizamos o lo ponderamos con un parámetro que está relacionado a el flujo del espectro observado. Entonces, lo que hace el programa es modela un espectro, minimiza el chi cuadrado, entonces tenemos el mejor ajuste posible y nos da como resultado los parámetros y el espectro sintetizado, los parámetros del cúmulo que le estamos ajustando.
Lo que requiere es que yo tengo que definir una base espectral, ¿sí? Lo que les contaba antes, decidir si voy a usar una base empírica, si voy a usar una base evolutiva, si voy a usar los dos, y el rango de edades que quiero que tenga mis poblaciones estelares que voy a combinar, el rango de metalicidades, todo eso uno lo puede ajustar en el programa. Entonces, bien, una vez que uno realiza el proceso del ajuste con Starlight, obtenemos el archivo final y acá tenemos en azul el espectro sintético, es decir, el que sintetiza, el que modela el programa, y acá tenemos el espectro observado desenrojecido y, perdón, el espectro observado, y acá tenemos el flujo residual, que es la diferencia entre los flujos de estos dos espectros. Entonces, fíjense qué bonito que nos da el ajuste. Tenemos un buen ajuste, pero sin embargo, como vimos ya con FISA, nosotros ya teníamos sospechas de que este cúmulo tiene poblaciones múltiples. Entonces, también nos pasaba lo mismo de que vemos que hay algunas regiones espectrales que no están ajustándose bien. Entonces, lo que decidimos hacer es hacer una segunda prueba, digamos, y empezamos a poner máscaras. Este programa, algo muy bueno que tiene es que te permite enmascarar regiones del espectro. Entonces uno puede ir haciendo diferentes pruebas y ir sacando conclusiones. Entonces, bien, por ejemplo, acá tenemos el caso de justamente NGC 1866, que es el mismo que vimos acá. Y lo que tenemos graficado a la derecha son los vectores de población estelar que se obtuvieron para este cúmulo, ¿sí? El programa lo que hace es devolverme una tabla donde me dice con qué porcentaje aporta cada una de las poblaciones estelares simples que necesito combinar para hacer el espectro. Y además me da la metalicidad de cada una de esas poblaciones simples. Entonces, fíjense que acá en NGC 1866 al programa le hizo falta solamente 2 tipos de poblaciones estelares para poder lograr el ajuste. Lo cual, cuando lo encontramos dijimos, wow, solamente necesito 2, ¿sí? Y nosotros teníamos sospecha de que tiene poblaciones múltiples, entonces otra prueba más. Y cuando graficamos los vectores población, también podemos ver en negro están las 2 poblaciones, ¿sí? Y en verde está graficado la media entre esas poblaciones, ¿sí? Lo que hicimos fue calcular un valor medio de edad y de metalicidad representativo de este cúmulo. Y después tenemos el caso de L41, que en este caso fíjense que el programa necesitó 3 tipos diferentes de poblaciones estelares que aportan con diferentes porcentajes. La primera es la que más aporta, pero las otras también tienen un gran aporte en la síntesis. Y acá podemos verlo gráficamente, que tenemos la de mayor aporte y las otras 2 poblaciones estelares simples que participaron. Y de nuevo, en verde está el valor medio. Entonces, bien, con todo esto obtuvimos para cada uno de nuestros cúmulos estelares la edad a través de cada uno de los métodos que utilizamos. Entonces, la edad a través del método de los anchos equivalentes de Balmer, del diagrama diagnóstico, del ajuste analítico, el nuevo, el que logramos mejorar, el ajuste por template, usamos PISA, y finalmente con la síntesis de Starlight. Lo bueno es que todos estos métodos tienen coherencia, ¿sí? Nos dan resultados similares y dentro del rango de edades, todos los valores de cada uno de los métodos para cada cúmulo. Y por otra parte, también obtuvimos el enrojecimiento y la metalicidad para cada uno de los cúmulos. ¿Sí? Los valores de enrojecimiento se encuentran entre 0 y 0,32, que son los valores que encuentra Zariski, así que está en muy buen acuerdo para los valores, para ser objetos pertenecientes a las nubes de Magallanes. Y también para 8, que es la gran mayoría de nuestros cúmulos de la muestra, los valores de metalicidad también son los típicos para las nubes de Magallanes.
Bueno, acá les presento los espectros. Es la misma imagen que vimos al principio, pero esta vez los espectros que les presento están desenrojecidos y están ordenados por edad, ¿sí? Desde los más jóvenes arriba hasta los más viejos abajo. En primer lugar tenemos a L41, que este es el único cúmulo que tenemos perteneciente a la nube menor de Magallanes. Este cúmulo realmente es uno de los protagonistas principales de la muestra. Fíjense que tiene H-alfa en emisión, algo que no encontramos en los otros cúmulos, entonces ya nos llamó la atención de por sí. La pendiente que tiene el continuo es elevada en el azul, así que ya nos daba indicios de que se trataba de un objeto joven. Y la edad que logramos determinar con todos los métodos tiene un orden de magnitud de diferencia con la que presentan en literatura. Entonces ahí yo me asusté. Yo dije, ¿qué hicimos mal? ¿Qué pasó? Y en realidad no es que hicimos algo mal, sino que todos los estudios previos que tiene hecho este objeto han sido realizados con fotometría. Entonces, puede ser posible que no hayan podido distinguir del todo el aporte que estaban realizando estrellas de tipo BE. Las estrellas de tipo BE son estrellas muy jóvenes, ¿sí? Muy luminosas, y su característica principal es su emisión en H-alfa, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, como lo tiene catalogadas estrellas BE, sí. Martallán y colaboradores en 2010 dijeron que por lo menos tiene 2 estrellas BE este cúmulo. Entonces, luego de varias sugerencias de especialistas en estrellas BE, lo que hicimos fue tratar de rastrear dónde estaban esas estrellas, a ver si podíamos distinguirlas. Entonces, en el escaneo que habíamos hecho, ¿se acuerdan que para cada cúmulo íbamos haciendo un escaneo? Fuimos analizando cada una de las regiones a ver dónde es que aparecía esta emisión en H-alfa. En todas aparece. Entonces nosotros mapeamos todo el cúmulo. Este cúmulo tiene la relación señal-ruido más grande de nuestra muestra, así que es de buena calidad lo que estamos analizando. Y nos dimos cuenta que debe haber más de 2 estrellas BE, porque la emisión en H-alfa es muy notoria y baja realmente un orden de magnitud en la edad. Así que pudimos redeterminar la edad para este cúmulo. Por otro lado, tenemos los cúmulos muy jóvenes también, un poco menos jóvenes que el 41, pero jóvenes en sí. Las edades van entre 20 y 100 millones de años. Esos son edades muy jóvenes. Y en particular para NGC 1946 tuvimos que realizar una prueba extra porque cuando ajustamos con FISA teníamos el problema de que el azul no nos ajustaba, ¿sí? La región azul nos costaba mucho encontrar el template adecuado. Entonces lo que hicimos fue hacer una combinación al 50%, una combinación entre el template ID de 40 millones de años y una estrella O7b B1 de tipo 3 de Silva y Cornell de 1992 y logramos el mejor ajuste, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, este cúmulo presenta estas estrellas peculiares y nuestra base, nuestra librería de template no tiene justamente el template con esta combinación que necesitamos y por eso no estábamos pudiendo hacer el ajuste. Bien, y luego tenemos NGC 21-2100, que este cúmulo también es uno de los más brillantes de los que yo mostré en principio. Es un cúmulo muy estudiado por lo que es nuestro cúmulo de control, ¿sí? Es nuestro cúmulo para poder comprobar que todo lo que estábamos haciendo iba encaminado. Y por último tenemos a NGC 2140, que es un ejemplo de población estelar simple en sí mismo, porque cuando hicimos la síntesis con Starlight, el programa solamente necesitó una población para hacer el espectro.
Entonces, bien. Luego tenemos los cúmulos jóvenes, que son este otro grupo de 3 cúmulos con edades entre 150 y 160 millones de años. NGC 1866, que es el que les estuve contando, tiene presencia de poblaciones múltiples. Y en particular de 2145 y de NGC 2109, este es el primer estudio que se hace de estos cúmulos. No tenemos otra información. Bueno, acá medio solo, pero en la intersección de estos dos grupos tenemos a NGC 1826, que es un cúmulo con una edad de 500 millones de años. Y el desafío más grande fue poder lograr determinar su valor de metalicidad, porque el rango que nos daban las poblaciones con Starlight era amplio. Y finalmente tenemos los cúmulos más antiguos de nuestra muestra, pero que corresponden a cúmulos de edad intermedia, es decir, que hay cúmulos más viejos que estos que presentamos acá. SL573 es el primer estudio detallado de este cúmulo también. De NGC 1718 tuvimos que recurrir a otra librería para poder realizar un ajuste, porque con la librería que estábamos usando se nos complicó también. Y en ambos casos tenemos sospechas de que pueden existir poblaciones estelares múltiples. Bien, finalmente estos son los parámetros finales que logramos determinar. Tenemos las edades que van desde 3 hasta los 3.000 millones de años, enrojecimientos con los valores típicos de las nubes de Magallanes y al igual que las metalicidades. Y algo importante es que todos los valores de edad son consistentes y están en muy buen acuerdo con la literatura, excepto, como les conté anteriormente, L41, que obtuvimos un valor diferente por la presencia de estas estrellas. Bien, otra cosa que logramos hacer como parte de nuestros objetivos es sintetizar nuevos templates. Lo que hicimos fue, nos dimos cuenta que estos 3 cúmulos presentaban continuos muy parecidos, profundidades en las líneas similares. Cuando nos fijamos en los valores que nos habían dado sus parámetros, también había una buena coincidencia, por lo que decidimos hacer un nuevo template, es decir, un nuevo espectro patrón de referencia correspondiente a la edad al rango de edades entre 100 y 160 millones de años. Y acá tenemos otros 2 cúmulos estelares que tanto NGC 2100, como les conté, es uno de los cúmulos más estudiados. Entonces, como los valores que obtuvimos fueron similares y coinciden con la literatura, ya este espectro es un template en sí mismo, al igual que NGC 1718. Bien. Ahora les voy a contar un poco sobre las conclusiones y las perspectivas que tenemos futuras. Bueno, como ya les dije varias veces, porque a mí me pone muy feliz, todos los resultados que determinamos se comparan en general con lo encontrado en literatura. Y en este trabajo hemos podido hacer el primer estudio detallado de 4 cúmulos de la nube mayor de Magallanes. Son los primeros valores de edad y de metalicidad que hemos podido determinar y que estamos aportando a la literatura. Las edades de NGC 1826 y SL 573 en particular son las únicas hasta el momento. Y el caso de L41 logramos redeterminar su edad, como les contaba anteriormente. Se encontró que la hipótesis de que los cúmulos estelares pueden ser considerados una población estelar simple es válida para algunos cúmulos, ¿sí? Como es nuestro caso en 2140. Y además, en cada uno de los otros cúmulos vimos y pudimos determinar con cuánto contribuye cada tipo de población estelar simple al cúmulo representado por su espectro integrado final. También logramos confirmar la presencia de poblaciones múltiples en NGC 1866 y además sospechamos la presencia de las mismas en estos otros 2 cúmulos, ¿sí?
Y finalmente lo que les mostré recién es que a partir de los espectros integrados logramos crear nuevos templates que aportan significativamente a la completitud de las librerías que ya existen. Bien, como trabajo futuro, acá me pueden ver muy feliz en el Casleo, a pesar de que había mucho viento ese día, es poder mejorar la resolución temporal de la biblioteca de templates, ¿sí? Poder realizar más observaciones y mejorar las relaciones señal-ruido de los cúmulos de esta muestra y también ampliar la muestra, lograr incorporar más cúmulos de la nube menor, porque seguramente se preguntarán por qué solamente estudiamos un cúmulo de la nube menor. Estamos trabajando en eso, vamos a ampliar la muestra de la nube menor también. Además queremos estudiar en más detalle la presencia de este tipo de estrellas particulares como son las BE y cómo afectan estas estrellas en la determinación de las edades de los cúmulos y de los diferentes objetos. Y finalmente planeamos hacer una clasificación espectral de cúmulos de las nubes de Magallanes. Hasta el momento solo hay una y solamente abarca un rango chico de edades de cúmulos y bueno, la idea es tener espectros de buena calidad para poder hacer una clasificación. Estas son mis referencias. Gracias. Y por el aguante también. Bueno, muchas gracias, Marta, por presentar mi trabajo. Gracias. ¿Tiene preguntas el tribunal? Hola Marti, excelente la presentación. Gracias. Felicitaciones. Y yo te quería preguntar si además de utilizar datos de Casleo a futuro, ¿tienen pensado utilizar algún otro telescopio como por ejemplo Gemini? Ok. Sí, la idea es incorporar nuevos espectros de Gemini que nos va a mejorar la calidad de los espectros y vamos a poder hacer template con mejor señal ruido. Así que sí, de algunos ya tenemos, pero bueno, esperamos poder hacerlo para todos los cúmulos de la muestra que tenemos ahora y de la ampliada también. ¿Tribunal más preguntas? ¿No? ¿Público en general? ¿Más preguntas? O no entendieron nada o entendieron todo. Hola, bueno, muy lindo trabajo. Hola. Y excelente presentación. Gracias. Mi pregunta es, considerando los resultados, los resultados de Federico, esto de las poblaciones múltiples, Sí. ¿ya lo podemos considerar una norma o sigue siendo como algún casos particulares? Es decir, si rasqueteamos un espectro, Sí. ¿siempre vamos a encontrar múltiples? Bueno, porque hemos encontrado, no siempre, justamente eso es lo que nos está desafiando ahora, porque hemos encontrado un cúmulo que el programa necesitó, lo corrí 3 veces y las 3 veces usó una población estelar simple. Y corrí con otra base y también. Y después tenemos estos otros casos en los que las dos poblaciones son muy marcadas, no importa cuántas veces las sintetices. Entonces, no siempre van a haber poblaciones estelares múltiples, pero de que existen, yo creo que ya estamos seguros. Muy lindo trabajo. Hola, gracias. Hola. Siguiendo con la misma línea de poblaciones múltiples, estamos viendo poblaciones múltiples en poblaciones muy jóvenes, ¿no? Sí. O sea, ¿cuál es la población, la población más joven que encontraron? La población más joven que encontramos dentro del cúmulo que tiene poblaciones múltiples. Porque tenían una población ahí que le ajustaron el template entre 200 y 350. Sí, megas. ahí voy. Dame un segundo. Ahí va. Acá tenemos que encontramos una que tiene 160 millones de años y de 100. O sea, si bien es cercano, algunos trabajos decían que podía ser que había habido un rebrote de población, de formación estelar y que esta segunda población estelar es por un rebrote
posterior, que hubo mucha diferencia en el tiempo entre un estallido, digamos, y otro. Por eso yo considero que dentro de todo están bastante cerca las dos edades de estas poblaciones. Pero este fue el único caso en el que nosotros encontramos poblaciones estelares múltiples, así que no estoy segura de que otro puede ser el cúmulo que tenga una población estelar más joven, digamos. En nuestro caso, este era el único y el E41 es el más joven de todos y tiene 3 poblaciones estelares. Entonces, tampoco es que haya mucha diferencia entre esos valores. No sé si eso responde. ¿Sí? Y metalicidad, lo que hablamos justo, Sí. metalicidad es muy baja, ¿no? Sí, Para muy el bajas. 41. Sí. El parámetro de la metalicidad es muy difícil con Starlight porque tenemos pocas, un rango muy acotado y los saltos entre la metalicidad de un template y otro es mucha. Entonces, si la población de mi espectro tiene una metalicidad intermedia, me va a dar o el anterior o el siguiente y no me voy a poder dar cuenta en principio. Podría ser Entonces, simplemente una combinación de esas metalicidades intermedias. que exacto. tenés. Entonces, por eso tenemos que seguir trabajando para poder refinar mejor la determinación de metalicidad, sobre todo. ¿Más preguntas? Bueno, si pasamos a... Coincido con mis colegas, la presentación ha sido muy linda. No tenemos más preguntas, Martina, porque en realidad nos hemos reunido ayer con ella, hace casi una hora. Bueno, quiero destacar, bueno, ahí hemos realizado, Martina, las devoluciones y correcciones que hemos considerado necesarias. Ha sido un placer para mí, realmente un gusto formar parte de este tribunal y tuve el gusto realmente de leer tu trabajo y ahí, bueno, se nota la dedicación que le has puesto y la rigurosidad. Y además se nota que ella disfruta de hacer todo ese trabajo. Así que, bueno, el tribunal coincidimos en otorgarle la nota máxima y yo creo que lo único que resta es que, bueno, felicitemos a la nueva licenciada en astronomía, Martina. Gracias.